Visor ha invitado a un destacado periodista mexicano, Miguel Bárcena Díaz, investigador, docente, ha ganado una cantidad impresionante de distinciones periodísticas por su trabajo de investigador, de reportero, de director, además productor informativo. Ha trabajado en las principales cadenas como Televisa y Azteca y tiene hoy día una consultora, MB Comunicación. Queremos preguntarle a él y conversar su opinión, cómo ha percibido todo este movimiento que se ha dado en las últimas semanas en el Perú y que hemos pasado de tener en este periodo a 4 presidentes. Miguel, bienvenido a Visor. Me gustaría escuchar tu opinión como un periodista destacado desde México. ¿Qué te ha parecido esta convulsionada revuelta de la población que ha logrado en menos de una semana, ¿no?, hacer renunciar a Manuel Merino, ¿no? Y hoy en día tenemos a Francisco Sagasti como Gasti, sí. presidente del Perú? ¿Cómo se ve desde México toda esta situación de Perú? Claro, primero que nada, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos nuestros amigos peruanos, gente muy querida que vive en Lima, en Piura y en otros lugares, y en donde estuvimos pues hace poquito más de un año, la última vez allá, justo cuando acababan de disolver el Congreso, que también había una gran incertidumbre política por quién iba a tener el control. Y lo que está sucediendo en Perú, pues lo vemos en México, igual que en otros países de América Latina, con mucha preocupación, porque pues esto habla de una gran inestabilidad, de una lucha, una pugna por el poder entre los distintos partidos, y sobre todo, pues deja en franca vulnerabilidad a los peruanos, porque finalmente los que pagan los platos rotos son los ciudadanos, ¿no? Al haber inestabilidad, al haber indefinición, pues no hay una ruta crítica de hacia dónde va la política y las instituciones peruanas, pero sobre todo, Alejandro, se da en este contexto de pandemia en el que Perú con México y Argentina compartimos los peores números en el manejo de la crisis sanitaria. Somos de los países con el mayor número de casos y de muertos por cada millón de habitantes, por cada 100,000 habitantes. Entonces, esta crisis política, que además era una crisis, desde mi punto de vista y desde fuera, innecesaria, porque yo creo que si hubiera cabido la prudencia en los políticos peruanos, la Asamblea no hubiera desconocido al presidente Vizcarra para después nombrar a una persona que era muy cuestionada, como era el expresidente Merino, en una situación de contexto tan difícil, originada en parte por la crisis de salud y agravada por la crisis económica. Entonces, desde aquí, los que seguimos la información internacional, pues lo vemos con gran preocupación. Miguel, una de las situaciones que efectivamente tú has mencionado es el tema que agudiza además esta problemática, enfrentarnos al COVID, ¿verdad? Si bien es cierto, en su momento el presidente Martín Vizcarra, ¿no?, en funciones, tomó prácticamente, como decimos acá, el toro por las astas, mucho antes de que la situación, diríamos, desbordara. Sin embargo, desde Perú y desde otras latitudes, hemos visto con bastante sorpresa cómo el presidente Andrés López Obrador tuvo mucha reticencia para actuar frente al COVID y fue casi uno de los países que tomó acciones un poco de manera tardía, ¿verdad? ¿Cómo está la situación actual de esta pandemia en México, Miguel? Pues está desbordada, los números de los últimos días son de los más altos. Estamos peor que cuando empezó la crisis en México en marzo, precisamente porque el gobierno, al igual que hizo Bolsonaro o el presidente Trump, hay que recordar que los populistas siempre creen tener la llave o la receta mágica para enfrentar las crisis y las desestiman, las minimizan porque no quieren cargar costos políticos de eh, asumir una serie de decisiones políticas fuertes. Entonces López Obrador y su equipo primero negaron, luego la minimizaron
y después fueron, como decimos aquí, toreando la pandemia con amuletos y con una serie de tonterías que el presidente y el doctor Hugo López-Gatell, encargado de esta crisis, nos anunciaban todas las mañanas. Pues sí, todos los días hay una conferencia, en la mañana y en la tarde, pero eso no sirve para contener el virus, porque el presidente, al no creer, al desestimar la magnitud del impacto de la crisis, no mandó nunca un mensaje único, un mensaje concreto, un mensaje consistente para que la gente se empezara a cuidar y a proteger. Por el contrario, mintieron diciendo que el sector salud estaba preparado, lo cual no era cierto porque era un sector que ya estaba muy deteriorado, habían recortado presupuestos, habían recortado personal, había ya problemas de suministro de vacunas para otras enfermedades y tratamientos para el cáncer. Y para ellos el éxito, como lo han venido sosteniendo del manejo de esta crisis, es que los hospitales no se saturaron como sucedió en Europa. Y no se saturaron sobre todo porque en México a la gente le decían, no vengas, quédate en tu casa, si tienes síntomas, quédate, te vamos a atender por teléfono, te vamos a mandar un kit médico, algún apoyo económico o alimentario. Y la gente pues se confiaba cuando ya los síntomas avanzaban y estaban graves, acudían a los hospitales y a diferencia de lo que pasaba en Europa, cuando una persona ingresaba a una cama de terapia intensiva en condiciones ya muy delicadas, moría a los pocos días, 3 o 4 días en promedio, mientras que en Europa las personas pasaban entre 10 y 15 y en muchos casos se recuperaban. Yo manejé esta hipótesis desde principios de la crisis porque yo decía, hay camas porque no se saturan, porque hay una gran rotación. La gente llega, la intuban y muere y entonces libera esa cama. Entonces había una rotación constante, por lo tanto, las camas de terapia intensiva no se llenaban. Para el gobierno federal ese era su éxito, que no se saturaran los hospitales, lo cual por un lado está bien. El otro problema es que nunca quisieron no solo hacer pruebas desde un principio, sino que bloquearon la posibilidad de que los privados pudieran tener estas pruebas y las aplicaran a quien quisiera. Les pusieron muchas trabas hasta que finalmente las liberaron. Y la otra, la más sencilla y al mismo tiempo la más grave, es que el presidente todavía hoy, después de más de 110,000 muertos en México, sigue diciendo que el cubrebocas no sirve porque su asesor, el doctor López-Gatell, le ha dicho que ofrece una falsa sensación de seguridad y que no hay suficientes evidencias científicas cuando estas abundan en Europa, en Estados Unidos. Entonces, este mal manejo por desestimar el impacto de la pandemia nos ha cobrado una factura muy grande. Nunca se aplanó la curva, disminuyó un poco, no se puede hablar de rebote porque nunca se controló. En Europa sí se controló y después repuntó. En México no, bajó y después volvió a crecer muchísimo. Y cuando el gobierno se dio cuenta de que por esconder los casos o por tener un subregistro, el porcentaje de muertos con respecto a cada 100,000 era en algunos momentos el más alto del mundo. ¿Por qué? Pues porque tenían una subestimación. Cuando empezaron a hacer pruebas y empezó a crecer el número de contagiados, entonces disminuyó el porcentaje de número de muertos. Pero por donde quiera que la veamos, es terrible el manejo de la situación del COVID en México. Y para concluir, te doy un dato, Alejandro. México es el país que tiene más personal médico que ha fallecido a causa del COVID. Más que en cualquier otro país, han muerto médicos, enfermeras, camilleros, personal que trabaja en los hospitales, porque no se les dieron las herramientas necesarias o porque en algunos casos se les daban equipo que no cumplía con los estándares internacionales. Y es una tragedia por donde quiera que la veamos. Claro que sí, lamentable en verdad. Uno de los, diríamos, componentes que probablemente nos hermana, además del tema cultural, además del tema probablemente étnico, uno de los temas es precisamente la corrupción, ¿verdad? Que ha degenerado en una serie de circunstancias nefastas para nuestros países. Desde México, ustedes han apreciado seguramente con la impresión que incluso a los peruanos nos ha dado, tenemos a todos los presidentes prácticamente o cuestionados con procesos judiciales, tenemos un presidente en un penal, uno que optó por el Mori. suicidio. Entonces, esta figura de la corrupción que también se da en México, ¿no? Además del narcotráfico, por eso decía estos dos aspectos, pero concretamente en el tema de la corrupción, ¿cómo ve el periodista mexicano Miguel Bárcena al Perú, Miguel? Mira,
como se dice también cotidianamente o coloquialmente, pues cogíamos del mismo pie en América Latina prácticamente todos los gobiernos, sobre todo los populistas que llegan con fórmulas mágicas y que en muy poco tiempo dicen que van a corregir una serie de errores y de problemas que se han venido presentando en el futuro. Lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Perú, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, desde luego en México. El triunfo de López Obrador no se explica sin ese hartazgo de la mayoría de los mexicanos de las corruptelas del PRI y del PAN en los últimos años. Tristemente hoy esos esquemas siguen siendo los mismos y hay una gran opacidad en el manejo del gasto público. Entonces ese es un problema latinoamericano. El problema no es la corrupción en sí. Alguna vez el presidente Peña decía que el tema de la corrupción estaba en el ADN de los mexicanos, lo cual yo desapruebo completamente. Pero el problema no es la corrupción en sí, que ha habido casos de corrupción en España, en Estados Unidos, en países incluso nórdicos. El problema es la impunidad. No hay sanciones, cuando no hay procesos jurídicos apegados a derecho, cuando muchos de ellos se ejecutan simplemente por venganzas políticas en contra de los adversarios, pues no se puede hablar de que hay un combate a la corrupción. Y cuando hay impunidad, esta se convierte en el principal incentivo para seguir siendo corruptos, para seguir haciendo negocios al amparo del poder. Entonces, la corrupción es un mal que no se va a poder erradicar al 100%, se podía controlar, se puede mejorar generando una educación, una cultura cívica a lo largo de los años, pero a diferencia de lo que dice el presidente López Obrador de que esta se iba a acabar por decreto, o que porque él es honesto, los demás lo van a hacer y que las escaleras se barren de arriba hacia abajo, eso no es cierto. Lo único que funciona realmente es el combate a la impunidad. Yo es así como lo veo en Perú, no se ha combatido, se cambia de un presidente a otro que no tiene, pues no tiene apoyo en las cámaras, y entonces lo ponen y lo quitan de acuerdo a los intereses políticos. Eso es muy grave porque, como decía al principio, genera una gran inestabilidad y entonces poner y quitar presidente se vuelve un deporte nacional, Alejandro. Se crea como una huella, ¿no? Como una marca histórica y efectivamente tildan al país, ¿no? Diríamos, o lo generalizan por un tema de corrupción. ¿Tú crees que una solución, Miguel, sea implantar la pena de muerte para tratar el tema de corruptela? No, yo no estoy de acuerdo de la pena de muerte en ningún caso porque pueden suceder dos cosas, ¿no? Que se acuse a alguien injustamente, precisamente para quitarlo del camino, y pues se le pueden fabricar una serie de evidencias, si se tiene el apoyo del Congreso, o si la Fiscalía o la Procuraduría es controlada por el Ejecutivo, pues entonces se podrían cometer muchas injusticias. Y la segunda, porque pues entonces esto serviría precisamente para que los grupos opositores en el momento en que están en el poder, pues pudieran utilizar esta herramienta como una especie de purga o una especie de instrumento para, no solo para sancionar, sino para poner un ejemplo que pudiera ser muy drástico para sus adversarios. Cuando alguien es acusado injustamente y está en prisión y después se comprueba lo contrario, pues puede recuperar su libertad, pero cuando una persona es asesinada, pues simplemente ya no hay nada que hacer. Habría que buscar otro tipo de sanciones, fortalecer los códigos penales, fortalecer las penas, las multas, para que no hubiera incentivos, sobre todo para los políticos que abusan de sus cargos para seguir delinquiendo. Miguel Bárcena, te agradezco enormemente el tiempo que has dispensado a Visor y bueno, estaremos en contacto, espero yo, para poder siempre nutrirnos de esa vasta experiencia periodística que has podido acumular a lo largo de los años, Miguel. Al contrario, el agradecido soy yo, siempre dispuesto ahí a conversar con ustedes. Un saludo a nuestros queridos hermanos peruanos, tengo muchos amigos entrañables, la doctora Fabiola Morales, Gerardo Peralta. Aquí en México tengo una relación constante con una actriz peruana, Sofía Bogani, que ahora vive aquí en nuestro país. Y bueno, pues hay muchos lazos que nos unen y aquí siempre estaremos muy pendientes. Para recibir notificaciones de los nuevos contenidos que publicaremos en Visor en Facebook, dale clic a me gusta o a los 3 puntos y marca en el desplegable la opción seguir en YouTube.
Dale clic a suscribirse.